miércoles, pues me doy cuenta de que no todos los humanos lograron aprender o capturar plenamente aquella cátedra relacionada con los agregados psíquicos y las representaciones. En nombre de la verdad hemos de decir que el mundo de la mente es el depósito de todas las formas mentales pasadas, presentes y futuras. El mundo de la mente natural o universal debe ser pues estudiado a fondo, profundamente, y es que queremos nosotros entender algo sobre el ego y las representaciones. A muchos hermanos no les ha podido ocurrir claramente cómo es la diferencia existente entre ego y representación. Hemos dicho en forma enfática que los agregados psíquicos, todos en conjunto, constituyen eso que se llama ego. Cada agregado psíquico es la vivísima personificación de algún defecto de tipo psicológico. Hemos dicho también que dentro de cada agregado existe cierto porcentaje de conciencia íntima. Hemos aclarado que desintegrando esos agregados liberamos la conciencia. Hemos dado las técnicas a seguir. Mas en nuestra pasada cátedra añadimos a esto de los agregados algo distinto, que refiere en forma clara, precisa, a la cuestión aquella de las representaciones. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, entre agregados y representaciones? Eso es lo que vamos a estudiar en la cátedra de hoy. Dentro del terreno meramente practicista de la vida, una persona es una persona, un objeto de los sentidos. Y la representación mental o imagen mental que tengamos sobre la persona es otra cosa. Es algo similar a la diferencia que existe de una persona y su fotografía. La persona es la persona y su foto y su foto. Su foto es su representación, lo que la representa. Hay fotos mentales también. Y una cosa es realmente una persona y otra cosa es una foto mental que es sobre la persona cercana. La foto mental viene a ser la representación de la persona. La que está agregando así también es verdad que existen las representaciones de la mente. En los mundos esotéricos, los mundos internos, en el mundo de la mente, a tales representaciones, la fraternidad universal blanca las denomina eficiencias. De ellas hay millares. Voy a citar un caso concreto de formación de eficiencia o representación. Muchísimos años tenía la mala costumbre todavía de ir así 20 años atrás. Un día cualquiera
parecía una película con un sabor más bien injurioso. Parecía una pareja, etcétera, etcétera. Y aquella película. Y la echaron, no pensé más en la tal película. Mas en el mundo de la mente, la cosa cambia. En esa región me hallé en cuerpo mental dentro de un elegante salón. Estaba sentado ante una mesa. Junto a mí también había una dama muy elegante. Pero era la misma que había visto en la película. Sus facciones, su modo de caminar, de hablar, etcétera, etcétera. Obviamente, se encontraba ante una representación de la mente. Una representación de aquella figura de la pantalla que había quedado depositada en mi cuerpo mental. Un objeto cristiano, digamos, de tipo amoroso con aquella dama mental, que no era una representación. Y hasta algo de eso. Obviamente había un error gravísimo. Yo había creado esa representación, esa ética. De pronto me vi obligado a descender al mundo astral. Me hallé luego en un gran templo ante un gran maestro y un grupo de maestros. Recuerdo todavía, aunque eso sucedió hace 20 años, que aquel ateo me envió una nota escrita con su puño y letra. La ley decía: retírese usted inmediatamente del templo, pero con INRI, es decir, conservando el fuego sagrado, porque no había habido propiamente por mi intención, ni nada por el estilo, pero cierto cristeo, eso es todo. Bastante confundido de corazón, comprendí mi error. Me dirigí hacia la puerta de entrada de aquel trance, mas antes de salir, resolví buscarme en un reclinatorio que había allí cerca de la puerta. Pedía perdón. De pronto avanza nuevamente, que me había traído la nota. Era nada menos que el mismísimo guardián del templo. Y me dice: señor, se le ha ordenado a usted que se retire, obedezca. Bueno, es que yo deseo platicar con el delegado. Ahora no se puede, señor, eso podría ser más tarde. En este momento él está ocupado en examinar algunas epístolas, entre paréntesis, les digo a usted, representación. No me quedó más remedio que retirarme del templo. Y lentamente me vine muy compungido de corazón a mi cuerpo físico. Y entre el vehículo tenso, me concentré en el Cristo pidiendo perdón, reconocí el error de haber ido a aquella película. Comprendí que había fabricado con la mente una crisis y rogué a Dios misericordioso me repitiera en la puerta. Y escucharon porque hubo verdadera confusión del corazón. La noche siguiente, en cuerpo mental, llevaron al mismo lugar, a la misma mesa, a las mismas sillas ante la mesa y ante la misma trama, que no era más que una representación de tipo mental. Cuando quería empezar ya el mismo flirteo de la noche anterior, me acordé de mis propósitos de enmienda. Desenvainé
una vez con su espada flamígera y la atravesé a esa rama mental con la espada. Luego la desintegré, era una forma mental. Flamas de espada se hicieron que se pulverizaran, se redujeran a cenizas prontamente. Concluí esa labor, descendí nuevamente al mundo astral. Penetré dentro de mi cuerpo astral, ya en posesión de ese vehículo. Me hallé dentro de un gran templo, el mismo de la noche anterior. Se me recibió entonces con alegría, fiesta, me felicitó interiormente y pudo interior, Buda íntimo, me instruyó profundamente. Me llevó en un cuerpo mental a los salones de cine para mostrarme lo que son tálicos. Descubrí que estaban todos llenos de armas de representación creadas por los mismos asistentes a las formas depositadas en esos años de mágica negra. Me instruyó el Buda interior sobre todos los peligros que implicaban la vida. Me dijo, en vez de estar yendo a ver cine, que debería ponerme a repasar mis vidas anteriores, y hasta me hizo repasar algunas tácticas. Luego tomó una espada y la partió a mí. Y me dijo, en eso puedes perder tu espada si sigues asistiendo a esos actos de magia. Y dije, Señor, no volveré a eso. Y jamás volví. Así pues que pasaron muchos años sin volver a Jamás. Confieso sin falso. Yo no puedo ser falso conmigo mismo. Una vez dieron una sentencia sobre el fin del mundo, las películas de Miguel de Nostradamus. Bueno, dije, esta no me parece malo, se trata de Nostradamus, sobre el fin de los tiempos del fin. Y se trataba de Nostradamus, y de sus centurios, no sé si ustedes conozcan algo sobre el particular. La encontré muy exacta. Pero tampoco se me reprendió en esa vez por la película que se había de Nostradamus sobre las centurias escritas por los romanos, profetías. No me he atrevido a volver, que va de pronto me jalan las orejas, por estarme metiendo en camisas Dios me va. De manera pues que ahora películas de esas Agogón o esas de mucho lujuria, de mucha lujuria, entonces yo jamás volví a eso. Tuve una excepción, fue con la de Nostradamus. De todas maneras, reconozco que es peligroso cada esos actos, porque hay multitud de karmas que no son más que formas mentales, representaciones de personas, de bandidos, de ladrones, etc. Es decir, de todo aquello que los espectadores han visto en la pantalla. Y que en nombre de la verdad les digo a ustedes que una cosa son los agregados positivos y otra la representación. Los difuntos, por lo común, pierden mucho tiempo en el Devachan. Yo no les puedo negar a ustedes que el Devachan no sea un lugar de felicidad, sino de dicha, de paz. Desgraciadamente, las figuras que hacen agradable la vida del Devachan a los difuntos son meras representaciones vivientes de sus familiares, parientes, sus amigos que dejaron en la tierra. En una palabra, forma de
marchando, representaciones, y bien, resultan de naturaleza ilusória. Por eso digo que pierden mucho tiempo en este marchar. Pero son felices por otra parte. Muchos se sienten acompañados de seres queridos que dejaron en la tierra. No se dan cuenta ni remotamente que esos que ellos ven no son sino meras efigies, se dieran cuenta, pues aquel de Bachar perdería todo interés para los difuntos. En la mente de cada uno de nosotros viven muchas representaciones de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros parientes, de nuestros allegados, etc. Claro, si alguien nos dice algo contra un amigo familiar, y nosotros cambiamos el buen contexto que tenemos con respecto a este último, aquella figura se altera, aquella efigie tal que se alteraba. Y al alterarse, toma las características nuevas que debemos dar. De violencia, de robo, de mala fe, de ira, etc. Y hasta nos atacan violentamente, constituyéndose en un obstáculo para nuestros trabajos excelentes. Y en estos instantes me acuerdo de David Munir. Parecería nombre masculino, pero no, se trata de una dama, mujer, que ella se propuso crear de verdad una representación bien a voluntad, una efigie mental, y le dio a tal figura la forma de un monje tibetano. Pero hasta consistió la cristalización, materialización de aquel monje. Gente salía, golpeaban a su cuerpo, que salía ya, salía el monje. Era visto físico. Tal era el poder que lo había materializado. Después de cierto tiempo, aquella figura, aquella representación creada por David, fue asumiendo características que ya no hacía lo que le daba la gana, comenzaba a atacar a todo el mundo, a una ella misma, etc. Y claro, la dama se espantó. Con un monasterio, entre todos se dedicaron a desintegrar tareas. Estaba tan fuertemente materializada, y aun siendo ellos verdaderos expertos en el mundo de la mente, gastaron como 6 meses de trabajos continuos para poderla desintegrar. Y es una materialización pero completa de una efigie mental. Me decía no deberíamos porque esto era perjudicial. Que solamente deberíamos abrir las puertas a las infecciones positivas. Nosotros abrimos nuestras puertas a expresiones negativas, a la democracia de alguien, termine a hablar contra alguien, nos cargamos activamente. El resultado será fatal. La efigie o representación mental que cargamos nosotros sobre esa persona, contra la cual se viene a hablar, puede ser alterada precisamente por las emociones negativas, provenientes de intenciones negativas. Tal figura,
entonces asume características de neurón, se vuelve contra nosotros y nos ataca violenta. Es claro, cargamos multitud de representaciones y naturalmente cualquiera de ellas que llegue a alterar se convierte en un enemigo interior más de los ya existentes. Es conveniente, hermanos, que reflexionemos en esto, que aprendamos a vivir inteligentemente. Solo aquí marcharemos por la vía que ha de conducirnos hasta la liberación final. Es necesario cuidar la mente. La Blavatsky ha dicho, la mente que es esclava de los sentidos hacia el alma tan inválida como el viento, como el bote que el viento extravía sobre las aguas. Nosotros necesitamos controlar los sentidos y la mente. Muchos pájaros mentales o pensamientos se meten en la jaula del entendimiento y nos perjudican. Me refiero a representaciones negativas. Ahora comprenderán ustedes mejor lo que estoy diciendo, de que hay que controlar los sentidos y la mente. Van ustedes por la calle, de pronto encuentran ustedes en una esquina una revista pornográfica, se ponen a mirarla con algo de obscenidad. El resultado es la creación de una nueva representación mental. Esta nueva representación es un pájaro de mal agüero que se mete en la jaula de la mente para causar daño y fortificar las emociones negativas y la lujuria. Los sentidos por ello deben ser controlados. Desgraciadamente la gente se acuerda de controlar los sentidos y la mente. Y eso es grave. En vez de leer revistas pornográficas, que a nada conducen a la creación de nuevas eficies mentales, vale la pena estudiar los libros de la sabiduría, las sagradas escrituras. No hay duda de que el verdadero saber iniciático se convierte en fuego y por ende en poder. En esta cuestión de sapiencia que se relaciona tanto con la mente, debemos entender, mis queridos hermanos, que existe una antítesis. Me refiero a la cultura esa de tipo intelectual hoy, como que lo alimentan a uno durante la edad preparatoria. Ciertamente la cultura que le dan a uno en los kinder, en las escuelas primarias, en las secundarias, la prepa, la universidad, viene a causarnos espantosos daños. Yo calificaría tal cultura de magia negra de la peor clase. Porque ese tipo de cultura se expresan aquí los hermanos universitarios, como Eduardo, y en fin, los hermanos que tienen muchas letras en la cabeza. Me refiero a todos, hasta a mí mismo, los conozco. También pasé por esas tan cacareadas escuelas de educación primaria y secundaria, etc. No guardan ninguna relación con las distintas partes del ser. Antes bien, se relaciona, claro, fatalmente con los 5 cilindros de la máquina y los falsean. Centro intelectual es el que peor daño le vuelve el centro emocional, el motor, el parator. Ya no detecta la contra cósmica de la guerra.
componen del tren, que actualmente tienen al mundo en los gobiernan todos los países de la Tierra en esta negra edad. Ya sabemos, tan desastrosa en que se encuentra actualmente la humanidad. Yo les confieso a ustedes, sinceramente, que yo fui un pésimo estudiante y no me quedé. Pero me parecía bostezaba tremendamente durante la última fue cuando el señor profesor de gramática me agarró por los cabellos y me puso de patita de sacar. Gracias a Dios. De los terrestres, cómo veía mi vida actualmente con los 5 cilindros de la máquina quemada. Por allá en Guadalajara me ponían el título de doctor, buenas intenciones, pero palabras que no me agradaban. Me siento feliz con mis queridos hermanos, la verdadera sabiduría, y como les dije, esta sí se convierte en fuego. Fuego real, fuego verdadero, árbol, universal. Yo quiero que ustedes entiendan que el fuego realmente es un elemento desconocido para los intelectuales. Es un elemento que nadie conoce su origen. Nosotros frotamos un cerillo, pues, se produce fuego. Cualquiera nos diría que es el producto de la combustión. Antes de que la tal combustión existiera, existía el fuego en el cobrazo, para que pudiera moverse el mismo. Se supone. Y después de la combustión existe el fuego. Yo diría más bien que con el fósforo, la sustancia rubia, fuego, cuando entra en la gente, es destruir, entonces, al destruir el envoltorio dentro del cual está el fuego, el estado latente, la llama sale a la superficie. A nosotros lo que nos interesa realmente no es el fuego físico, sino la asignatura astral del fuego. Es decir, el fuego del fuego, la llama de la llama. Tal poder ígneo o crístico, o el tal poder, dijéramos, logos mismos, logos solares. Eso es lo que nos interesa. Sabemos que el verdadero conocimiento se convierte en fuego solar. Mas una cosa es el fuego aquí en el mundo físico, y otra es el fuego durante la inmanifestación, o en el mundo de las causas naturales, o en el caos. Allí nos encontramos directamente con los señores de las llamas. Es un verdadero fuego. Allí encontramos que ese poder se hace latente en el caos. Es un poder creador, directo, que induce toda vida en el universo. Es un efecto en las esferas superiores de la creación cósmica. El fuego latente es una maravilla. A esos soplos ígneos se informan
de la consideración del ego, de advertir imposible de describir con palabras. Viva las representaciones de la corona semiótica de la cábala hebraica. Son hechos geomágicos, cada uno de ellos. Hay 12 órdenes dialécticas en este código, relacionadas con los 12 signos sobre acá. No cabe duda alguna de que aquella orden de los leones del cuarto, o leones de la vida, de la constelación del león, es la más exaltada. Y así es. Por todas estas y otras cosas verán ustedes la necesidad del estudio de esta sabiduría cósmica o universal, el estudio de la gnosis. Porque solo este conocimiento, debido a que está relacionado con las distintas fases del ser, puede convertirse en fuego viviente y filosófico. Mucho se ha hablado de los Budas. No hay duda de que hay Budas de contemplación, Budas de la manifestación. Pero ellos son criaturas que dominaron a la mente, que destruyeron el ego, que no dieron en sus corazones entrada a las emociones negativas, que no se dieron el mal gusto de crearse físicos en su propia mente, ni en mente de la gente. Recordemos a Gautama, es el mismo Buda Gautama, reencarnado en el espíritu. Cosa es el Buda manifiesto, por ejemplo, Gautama, frente al mundo. Y otra cosa es el Buda del Buda, Amitabha, su verdadero prototipo divinal. Amitabha es el Buda de contemplación. Y Gautama, dijéramos, el Buda terrenal, o Bodhisattva. No podemos negar que a través de ese Gautama se expresaba brillantemente Amitabha. No podemos negar también que más tarde Amitabha enviara a Gautama, Bodhisattva, o Buda terrenal, a una nueva reencarnación tibetana. Entonces se expresó como Tsongkhapa. Estos Budas de contemplación son amos de la mente, criaturas que se liberaron de la mente, señores del fuego. Claro, todos esos Budas adoran al gran Buda, le rinden, es decir, al Logos. Mirad las cosas desde estos ángulos, desde estos puntos de vista. Vamos comprendiendo cada vez más de controlar los sentidos, subyugar la mente, libertarnos de la misma, y aprender a vivir sabiamente. Si es que queremos en verdad llegarnos a convertir en Budas de contemplación. Eso es obvio. Los tiempos van pasando, mis queridos hermanos, y a medida que pasan, debemos sentir la necesidad de la liberación final. De lo contrario, no sería posible la liberación. En nombre de la verdad hemos de decir, en tanto nosotros somos esclavos del ego y de las representaciones de la mente, la liberación final continuará siendo algo más que imposible. ¿Por qué los desencarnados pierden tiempo? Repito, por las representaciones. Estas les acompañan en el debate. Y aunque gocen de una aparente felicidad, obviamente están perdiendo el tiempo, miserablemente. La humanidad pierde mucho tiempo con las representaciones. La humanidad pierde mucho tiempo con el ego. Todo eso es verdaderamente
más amargo que el anterior. Ha llegado el momento de entender que la luz increada es lo fundamental. El deseo de la luz se convierte en luz increada. Esta luz increada surge entre las tinieblas profundas del no ser. Todos nosotros debemos anhelar la luz increada y trabajar con el propósito de nacer un día realmente en la luz increada. Actualmente hay mucha bodhisattvas en el mundo. Sucede que en las épocas pasadas, durante las edades de oro, plata y cobre, muchos entraron en los misterios, se hicieron adeptos, con otros términos, se convirtieron en Budas. Pero cuando vino la edad del Kali Yuga, el ego tomó una fuerza terrible, todos esos antiguos cristianos. Y tomó fuerza porque ellos no supieron vivir, sucumbieron ante la tentación. Si no, no habría resurgido el ego en ellos. Hoy andan pues por la faz de la tierra muchos bodhisattvas que brillaran más la mente y desintegraran el ego, y se propusieran a no crear más, se pondrían de pie, resurgirían superior. ¿Qué es un bodhisattva? Sencillamente es un germen, una semilla, o en otros términos, una semilla con un organismo entero, los dos, que puede desarrollar en sí a un ser celestial. Entonces, claro, si el bodhisattva trabaja sobre sí, así no lo hace, tal semilla no se desarrolla y se pierde la oportunidad. Seres gloriosos que vivieron en las civilizaciones de Egipto, de Babilonia, de la India, de Persia, de la India, etcétera, etcétera, se hallan latentes ahora en esa semilla que en algunos sujetos se encuentra almacenada dentro de sus mismas glándulas endógenas sexuales. Si tal semilla como organismo etérico consiguiera su pleno desarrollo, esos seres estarían en plena posición de su cuerpo nueva y serían una bendición para la humanidad. Mas desgraciadamente el peor enemigo que tienen todos esos hermanos caídos, todos esos adeptos destronados, es la mente. Por eso he insistido tanto en la pasada cátedra sobre la necesidad de no abrir las puertas de nuestra mente a las impresiones negativas. Se pueden alterar algunas representaciones que nos obstaculizarían el avance hacia adentro y hacia arriba. Por ese motivo he insistido también demasiado en la necesidad de desintegrar el querido ego. Es que el ego y el ser son incompatibles. Eso es obvio. Bueno, mis queridos hermanos, por hoy hasta aquí nuestra casa. Pero reflexionen muy sinceramente, y creo que ahora sí, con esta explicación, han podido ustedes entender la cuestión de las efigies mentales o representaciones depositadas en el mundo de la mente. Antes de terminar esta cátedra de la tercera cámara, doy libertad de palabras, a fin de que los que no hayan entendido pregunten. Y pueden hacerlo, como les dije, con confianza. Maestro, quería hacer una pregunta. ¿Las esfinges retornan cuando el ego regresa a una nueva matriz o se desintegran como la personalidad? Las esfinges pueden conservarse temporalmente hasta que se van debilitando poco a poco. A veces retornan, no todas las veces retornan, se van debilitando poco a poco. Cuando uno pierde interés en tal o cual efigie o representación, esta ya no puede alimentar.
se va a disolver. ¿Alguna otra pregunta? Yo no entiendo bien lo de la maestro. Yo no estoy hablando de en el sentido de que uno se hace imágenes y representaciones buenas y malas, ¿verdad, maestro? Y esas representaciones buenas formas también existen. Claro, las hay representaciones o difíciles, positivas, pero no son sino meras formas. Cuando uno aprende a vivir de instante en instante, la posibilidad de crear tales formas termina, concluye. Pero si uno vive únicamente en el tiempo, las efigies se viven creando también continuamente en el tiempo. Dichas efigies, maestro, las positivas también habría que eliminarlas. Tanto unas como otras no son sino figuras fugaces, vanas, maquiavélicas, que no tienen ninguna verdadera realidad. Y por lo tanto es mejor desintegrarlas. Entonces, especialmente las efigies negativas son las que más nos están resultando. Obviamente así, son las que más daño nos hacen. Pero podría suceder una efigie positiva, supongamos, sobre un buen amigo. Fuera alterada por haberle dado oídos, por ejemplo, a un chisme sobre el mismo. Entonces ya alterada esa efigie nos ataca directamente, porque ella asume la nueva forma que nosotros le damos. Y claro, se convierte en un enemigo interior que nos ataca y nos puede causar hasta daño. Maestro, he entendido que la diferencia entre una efigie, una representación y el ego es que el ego tiene embotellada una porción de esencia íntima y la representación no es correcta. Es correcto. En la representación no hay esencia de embotellada. En el ego sí hay esencia. Honorable maestro, cuando la efigie es consecuente a un ego, por lo menos la vanidad de creerse uno que es un buen gnóstico, es otra una representación que puede consecuentemente embotellar parte de la esencia. Bueno, eso ya cambia la cosa. Si uno tiene la vanidad de creerse un buen gnóstico, eso ya se debe al yo de la vanidad. Ahí no hay ningún efigie. Ahí no hay ninguna representación, sencillamente se siente la mamá de los políticos o el papá de Santa. Eso es todo. El método para eliminar el yo psicológico, más o menos, lo vamos asimilando día a día a través de la práctica, maestro. Pero se necesita otro método para eliminar las efigies. Pues Sibiria en Similis Curanto, o aquella otra cosa que dicen tal como es arriba y es abajo, por medio de los la flamígera, las armas de Vulcano, podemos nosotros desintegrar un ego que está pesado. Que hay egos de 96 unos hay de 48, de 24 y hasta de 12. También hay egos de 96 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, multiplicados. Y sin embargo los desintegramos mediante el trabajo, la técnica, la forja, el raro, el día de desintegrar. ¿Cuánto más una representación? Una representación, para desintegrar una representación no se necesita tanto esfuerzo. Un poquito de atención, un solo trabajo que hago en la forma. Con la comprensión misma. Eso es todo. Yo necesito un solo trabajo con la flamígera para desintegrar aquella efigie que tuviera su prototipo en una sala de cine. ¿Y qué hacemos con aquellas efigies que tenemos desde la infancia? Que tienen años de tenerla y de pronto vienen a la memoria de uno y se recuerda lo más de bien. Vuelve a ver las mismas cosas que vio hace 10 años, hace 15 años. Bueno, parece que tú estás confundiendo la quinta teleoginora con la representación. Una representación que nos había hecho hace muchos años. Yo, por ejemplo, una película cuando estaba pequeña y esa imagen se quedó grabada en mí. Bueno, si es así, entonces
Ya sabe que el procedimiento es el mismo que se utiliza para definir y no se necesita de tanto trabajo para poder desintegrar una representación. Se vuelve forma en segundo. Pero además la consecuencia de que el hombre forma la representación. La consecuencia de sus agregados físicos tiene ello algo que ver con el estado en que se encuentra nuestra mente o que no tengamos una mente creada o como consecuencia quizás de la consecuencia del órgano fundactivador. ¿A qué se debe que creemos que sean los mismos representaciones buenas o malas de las cosas? Pues a los sentidos, porque es claro que las formas de los sentidos, las formas se penetran a través de los sentidos y llegan a la mente. Ya quedan depositadas en forma de representación. Un Buda, por ejemplo, es una criatura que no tiene representación. Por eso se dice Buda, porque no carga representaciones en la mente de ninguna especie, ni positiva ni negativa. Por eso es un Buda. Está íntegro, total, iluminado. Hay, dijéramos, desarrollado en sí mismo la luz increada, la autorrealizada. Generalmente usted ha dicho que hay representaciones positivas y negativas. Por ejemplo, una persona que uno sabe de una persona que está enferma y la visualiza uno que está ya sana, completamente sana, forza uno a formar la equipe, ¿eso en qué forma funciona? ¿Es una cosa Bueno, que sirve de prototipo para que esa persona se cure, es una representación positiva. Pero después de haberla utilizado para que esa persona se cure, se quede integrada, que lo contrario queda inmunizando en la vida. Claro, maestro, tiene algo que ver las representaciones con la imaginación mecánica. Cuando las representaciones surgen mecánicas, están relacionadas con la representación mecánica, pero cuando surgen en forma intencional, como en caso citado aquí por hermanas, indudablemente que entonces se trata de la imaginación consciente, que ha tomado parte para dar forma a la representación. Hemos hablado en el maestro de las representaciones que nos podemos hacer de las demás personas, pero realmente nosotros también podemos crear representaciones de nosotros. Uno puede crear cuantas representaciones quiera. David Nick creó la representación de un monje tibetano. 6 meses gastó después para poderlo desintegrar. Ya estaba feliz. Así pues uno con su mente puede hacer lo que quiera. Generalmente nos podría dar un ejemplo de una representación que pudiéramos crear de nosotros. Bueno, si tú te imaginas que tú eres un superhombre, pues claro, que te figuras ahí que superhombre, ya, lleno de poder, de majestad, haces una representación positiva, o llena de orgullo, o lo que quieras. Pero si piensas de ti, pues, crear una representación. Uno puede crear con su mente representaciones positivas o negativas. Claro. ¿Qué me decía, hermano? Maestro, los incunos y los sucubos es una variedad de Bueno, sí, los tales incubos y sucubos son una variedad de... son representaciones. Claro. Pero yo iría más reflexionando. He estudiado a fondo los elementales del Franz Hamann. Él hace que una persona, por ejemplo, gasta el sistema sagrado, mediante la masturbación, y las imágenes que lo hacen curiosas. Crea, si es hombre, una representación femenina, o sea, un subcubo hembra. Pero si es una mujer la que hace lo mismo, crea un incubo, que es de naturaleza macho, que son transparentes como el cristal, que ha dicho, causan gran daño porque siguen alimentándose del cuerpo vital de sus progenitores. Se dicen representaciones, pero vamos a analizar estas cosas a fondo. ¿Serán o no serán representaciones? Yo pienso que sencillamente que esos tales incubos, ya analizando la cuestión saliendo del texto de Franz Hamann, son agregados psíquicos creados a voluntad por el bicho del colopicio,
de manera que podríamos denominarlos agregados incubos, agregados subcubos en la psiquis humana. Eso es todo. Porque se roban parte de la conciencia de su progenitor o de sus progenitores. De manera que no son meras representaciones. A ver, Finalmente, maestro, entonces los cubos y los incubos no necesitan la misma forma de discusión. Usted que habla de que por medio de discusión puede uno alejar. pues he venido reflexionando ahora, veo la necesidad de considerar lo mismo que era cualquier otro agregado. Son agregados, cargados por los que tienen tanto. ¿Entonces ayudaría con alguien? Nada más. Hay lo único que vale la aranza y un trabajo firme con la Divina Madre Kundalini en la forja de los hijos. Ay, no valen. Los agregados psíquicos no se eliminan con ellos. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hermana. Pues hasta aquí porque yo creía. Y ahora me arrepiento de haber creído así. Ahora me estoy dando cuenta que esos son agregados psíquicos inhumanos que hay que volver polvo, ser como cualquier otro agregado, como el egoísmo, como el odio, la violencia. Esa es la cruda de la realidad de los hechos. Y que me perdone don Francisco Harman fue por haberle contradicho a su texto. Porque de práctica hemos cambiado de pensar la experiencia técnica de nosotros. A ver, hermano. Era el maestro en su libro Las Tres Montañas, nos habla de que siempre que el individuo o el hombre tenga la mente, aunque haya acabado con el ego de la psicología, puede volver a caer. Es algo que no hemos comprendido, por eso somos las preguntas. Pues eso no se tiene raro. Es obvio que si un Buda ha desintegrado su ego, pero ese Buda, por ejemplo, cae en el vicio de la fornicación, o de los misterios, y derrama el paso de ego. Sencillamente surge en él nuevamente el ego. Resucita, pero no es un ego nuevo, es un viejo, que resucita de entre sus propias cenizas, cualidades fénix de la mitología. Sí, la pregunta es, ya estando muerto en sí, ¿por qué cae de nuevo en el alma? Si ya el Buda está muerto en sí mismo, ¿por qué ha de caer de nuevo en la familia? Porque tiene derecho, libre, puede hacer de su vida lo que quiera. Si se le toca caer, cae. Si se le ocurre bajar, pues baja. Cosas de él. Tenemos plena libertad para todo. Hay libertad para trabajar, libertad para vivir, libertad para sufrir, para llorar, y para todo hay libertad en la vida. Toda esa hueste de los Elohim creados en acá no se cayeron en la memoria, o nos caímos en el sentido luna, porque yo también en la Lemuria me fui para abajo. De manera, ¿y por qué lo hicimos? Bueno, yo dije porque otro día, una respuesta muy tonta, ¿verdad? Entra en la bola, nos fuimos abajo todos los antiguos espíritus de la Tierra Luna, hasta el viejo Neptuno, pues también se cayó. Y que después nos levantamos, que tuvimos que llorar mucho para poder levantarnos, ¿verdad? Pero en aquella época fuimos abajo. Me viene a la memoria en este momento algo muy interesante. Un día cualquiera, estando a la orilla del mar, se me ocurrió investigar algo sobre el sexo en la Lemuria. Pedí a mi padre que esté en Cifreno que me diera permiso de hacer la investigación en Lemuria y que me concedió el permiso. Penetré en lo que se llama los archivos akáshicos de la naturaleza. Y entre esos archivos akáshicos no me puedo
fue difícil invocar, por ejemplo, a un grupo, una familia que había conocido, del demonio. Se vengan aquí. ¿Derramaban o no derramaban el vaso de Hermes Trismegisto? Respuesta: sí lo derramábamos. Pero eso es un delito, señores. Es un tabú o pecado. Lo hacíamos con mucho respeto. Únicamente teníamos relación sexual cuando queríamos engendrar un hijo, más nada. Y con profunda reverencia. Pero ustedes andaban mal, se derramaban el vaso de Hermes. Ustedes son de la séptima subraza lemúrica. Y por lo tanto ustedes ya estaban caídos, manchados. Pero los antepasados de ustedes, los de la tercera subraza, no se reproducían por el poder de Cristo. Y voy a demostrar. Se traga. Los demonios. Unos 4 metros de estatura. Un gigante, por supuesto, pero anciano. Traía sobre su cabeza no solamente el manto, sino una multitud de sombreros de distintas nacionalidades. Le dije, ¿por qué trae usted esos sombreros en su cabeza? Esas son formas mentales. Usted viene dormido. Se ve que usted está caído. Disuelve esas formas mentales. No le da pena a usted cargar eso. Se concentró unos instantes y lo disolvió instantáneamente. El milésimos de llueve. Le observé los ojos, tenía un estado un poquito cómodo, lo que indica que actualmente tiene cuerpo en algún lugar del planeta Tierra. Se destaca en estos tiempos. En aquella época no estaba. Le digo, bueno, ¿cómo se reproducía la gente en su época durante la tercera subraza lemúrica? Cuando la gente no había salido del Edén, ¿de qué forma se reproducía? Respuesta: nosotros no derramábamos el vaso de Hermes jamás. La reproducción era por cría santa. Y la cópula la efectuábamos exclusivamente dentro de los templos. ¿Está usted dispuesto a dar testimonio de eso? Pues sí, estoy dispuesto. Ya ven ustedes, mis amigos, les dije. Los 2 actos sexuales, el del caído y el del que no está caído. Entendemos. Salir de aquel salón. Vimos un gran edificio con 5 pisos, representando a las 5 razas que han existido en el mundo. Sea la raza polar, la raza hiperpórea, la raza atlante, la raza lemúrica, la raza atlante y la raza aria. Al observar la 5ª raza, y que era la más degenerada de todos, los caídos de la Lemuria, o sea, aquellos Dianis caídos, o Elohim caídos, Bodhisattvas caídos, padres caídos, de la séptima subraza que estaban en el suelo degenerado. Sin embargo, su degeneración no llegó sino hasta el punto nada más de que solamente tenían la relación sexual o cometieron el error de derramar el esperma sagrado, pero eso exclusivamente lo hacían cuando querían engendrar un hijo, ya se les consideraba degenerados. Por tal motivo ya estaban degenerados. Los atlantes en séptima subraza tuvieron. Existen 2 formas de reproducción. La una es la bestial igualdad, derramando el vaso de hierro. La otra forma de reproducción es la peor, aquella en que el vaso de Hermes no entra en la. Entonces nacen hijos severos, criaturas con posibilidades de muy buen desarrollo espiritual. Está pues claro que las posibilidades de caer existen siempre durante la manifestación cósmica. Solo en el absoluto tales posibilidades han dejado de existir. Mas el sexo en sí mismo jamás es negativo. Nada en sí mismo. Todo depende del uso que se haga de él. En la mitología griega se nos habla claramente de una tribu divina. Caos, Gae,
Espíritu Santo. De manera que ellos dicen tercer logos, a cualquier otro. Por lo tanto, esta quinta no es negativa. Antes bien, se necesita en sí mismo es divina, pues es el tercer logo, es el Espíritu Santo. Lo malo no es precisamente Eros, sino la lujuria, y eso está en la mente. Por eso se ha dicho claro, la mente que se esclava de los sentidos hacia el alma tan inválida como el bote que el viento extravía sobre las aguas. Los pensamientos morbosos engendran nuevos agregados. Las efigies morbosas inevitablemente nos estimulan una y otra vez a la satisfacción de la concupiscencia. Y eso es todo. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Vamos de oportunidad. Otra pregunta. Es la misma forma en que la personalidad humana podría convivir en las cosas, las personas, o una fotografía y su respectivo dueño. Y pues una efigie mental es una especie de fotografía viviente de algo, o de algo. Está depositada en la mente. Eso es todo. A ver, hermano. A ver, maestro, hemos entendido perfectamente la idea de las efigies o representaciones mentales. Estas dejan de existir en el mismo momento en que no existan, o sea, que se vean las cosas en sí, que no haya representación de algo, sino que se vean las cosas en sí. O sea, cuando se vive de instante en instante. Al ver las cosas en sí, pues ya no se hace la representación, porque se vive en sí. He ahí pues la necesidad de aprender a vivir de acuerdo con la filosofía de la momentaneidad. Siempre de momento en momento, de instante. Así no creamos eso, es lo mejor. Pero entonces el trabajo, ahí va la pregunta, maestro. Es necesario ir de instante en instante para que no se creen imágenes o representaciones de las cosas que están en sí. A nosotros nos es sumamente casi imposible vivir de instante en instante, ya sea por los mismos agregados, ya sea por los mismos, las mismas imágenes que ya tenemos construidas. Inevitablemente el trabajo es mucho más arduo, ahora pues sabiendo lo de las imágenes, para ir eliminando imágenes, eliminando efígies. Es casi imposible, maestro. Mas no es tan imposible si uno aprende a vivir de acuerdo con la filosofía de la momentaneidad, siempre de momento en momento. No crea eso, no las crea. Y eso no es imposible, un poquito de entrenamiento. Eso es lo. A ver, hermano. Venerable maestro, una pregunta. La esencia fuera del cuerpo de los afectos y de los deseos vería este mundo en una forma muy diferente, lo vería tal como es. Pero ya la esencia dentro de este cuerpo físico no vería las cosas a través de representaciones, ya en una forma más condicionada. No, la vería dentro del crudo realismo. Que si uno, por ejemplo, mediante el chamán, consigue vivir en ese monte Atman, en esa región, por ejemplo, se expresa Atman con todo su poder. Descubre que allí todo es matemática. Ve la naturaleza tal y simple como es exactamente como es, directamente. Porque una cosa es la foto de una cosa y otra cosa es una cosa. Una cosa es ver un cuadro de la naturaleza, tan como es, y otra cosa es ver una fotografía de ese cuadro de la naturaleza. En este caso, la fotografía y la representación de ese cuadro, de ese cuadro natural. O sea que una persona que haya muerto en sí misma, aunque tenga este vehículo físico, a través de él, que es la ventana en que se asoma este mundo físico, va a ver las cosas tales como son. Tal cual son en sí. Hay que distinguir entre las cosas y las cosas. Esto lo sentó ya muy bien por Manuel Kant, el filósofo de Königsberg, en la crítica de la razón. Claro. Si a nosotros no transformar las impresiones,
Y al vivir de acuerdo con la filosofía de la momentanidad, no dejamos que te entren en nuestra mente representaciones. Cuando uno vive de acuerdo con la filosofía de la momentaneidad, es claro que no fabrica representaciones, porque vive del instante en instante. Eso es obvio. De manera que disolver los agregados psíquicos es mejor para aprender a vivir de instante en instante. Conforme uno vaya eliminando los agregados psíquicos, va aprendiendo a vivir de momento en momento. Tengas en cuenta que los agregados psíquicos son tiempos. El yo es tiempo. Es un libro de muchos tomos. Pero si nosotros desintegramos al yo, desintegramos al tiempo. Es obvio que aprendemos a vivir de este instante. Así pues, aprender a vivir de instante en instante se va realizando poco a poco, a medida que uno va eliminando los agregados. Es decir, a medida que va eliminando el tiempo, a medida que va eliminando el ego. Se nos ha dicho que Jehová es el peor tirano, y es verdad. Jehová es el tiempo, y el tiempo en nosotros es el ego. Disuelto el ego, ha sido destruido Jehová, entonces el tiempo ya no existe. Aprendemos a vivir así, de segundo en segundo. ¿Me recomendaría una representación para eliminar el ego? Pues eso resulta, dijéramos, un contrasentido del sentido común. Sería tanto como por querer poner en marcha un automóvil poniéndole los frenos. Obviamente no funcionaría el automóvil. Una representación para disolver el ego es como... no funciona. En términos concretos, no funciona. Porque para disolver el ego no sirve ninguna representación. Para disolver el ego lo único que sirve es el trabajo fecundo en la fuerza de los espíritus. Para ver las cosas en sí mismas, lo vamos logrando en la medida que vamos viviendo. Así lo hemos escuchado. Para ver al ego en sí mismo, no una representación del ego, no un ego no existente, imaginario, ¿no? Sino tal y cual es el ego. Necesitamos verlo en sí mismo, o sea, verlo en un momento de momentaneidad, verlo con ese sentido superior, esa emoción superior, esa emocional superior, que a veces hemos podido vivenciar. Es la única forma de que ese ego en verdad muera, porque la práctica de la muerte del yo se hace estéril en el mismo momento en que nosotros no vemos el ego tal cual es, sino que estamos haciendo una representación del ego. Bueno, este ya es sencillamente, dijéramos, un juego de la mente. Porque en realidad de verdad no podríamos nosotros ver al ego si no se ha desarrollado el sentido de la autoobservación psicológica. Solo desarrollando tal sentido es posible ver al ego. Ver al ego como representación sería caer en un círculo vicioso, una forma de autoengaño. Lo que nos interesa es disolver eso que estamos sintiendo, eso que está pensando en nosotros en un momento dado, eso que en un momento está aprendiendo a otro, eso que en un momento está sintiendo orgullo, eso que en nuestras carnes nos está quemando en un instante de la vida. Eso es lo que hay que desintegrar. Necesitamos ser prácticos. No se trata de formarnos representaciones del ego, sino de autoobservarnos psicológicamente en sí mismos y desintegrarnos. Venerable maestro, tocando el sentido de la autoobservación, ¿esto tiene alguna relación directa con los centros superiores de la máquina orgánica? Bueno, obviamente los centros superiores de la máquina humana ya están falseados precisamente por la educación recibida. De manera que estos centros de la máquina humana tendremos que depurarlos. Y por eso es tan difícil precisamente el trabajo de la autorrealización íntima del ser. Hay dos cosas que nos están perjudicando, que impiden la autorrealización de alguien.
quiero referirme precisamente a la falsa educación recibida, como ya dije, durante la edad preparatoria, y a la herencia. Nuestro padre terrenal, nuestra madre terrenal, tenían determinados hábitos, determinadas costumbres, equivocadas o no equivocadas, pero las tenían. Ellos a su vez las tenían porque la herencia la cargaban en los genes, la habían heredado de nuestros abuelos. Nuestros abuelos tenían las mismas costumbres porque las habían heredado de nuestros bisabuelos, y así sucesivamente. De manera que en la herencia que llevamos en los genes existe la tendencia a repetir determinados errores de nuestros antepasados, y están tan arraigados en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta de ellos. De manera que eso, la pésima educación negativa recibida durante la edad preparatoria son óbices para la autoliberación de muchas cosas. Creo que iba a decir, hermano. ¿Algún otro? A ver, a la línea. Creo que queremos trabajar en el mismo. Queremos saber si las ejercicios mentales son exclusivamente mentales o también hay ejercicios de tipo emocional, porque al tratar la mente, tal vez de una cita emocional que se dedique a uno, hay ejercicios instintivas, hay ejercicios sexuales o exclusivamente son mentales. Todas las ejercicios son mentales. Porque al fin y al cabo, pues el mundo de la mente y el cerebro. El mismo mundo astral no es más que mente condensada. Y el mismo mundo físico no es más que mente condensada. De manera que debemos pensar en que los ejercicios son mentales. Claro. Es obvio. Uno no solamente tiene que observar los momentos en que se manifiesta el yo, sino estas manifestaciones en potencia, en el pensamiento. Por ejemplo, mientras el maestro está hablando, y uno sabe que se le vienen ciertos pensamientos negativos, y en este momento uno que hace, o escucha al maestro, o comprende inmediatamente, como está observando, comprende la manifestación negativa que tiene, o qué hace. Pues si se está teniendo plena, no tienen por qué venir a hacer esto. Mas si no se tiene la plena lo que se está escuchando, pues surgen en la mente otras cosas, pensamientos negativos, inquietudes, recuerdos. Si uno está plenamente concentrado en forma natural y espontánea, no hay posibilidad de que surjan estos pensamientos los cuales tú estás hablando. Porque uno está Pues surgen porque no está tan dispuesto. Entonces hay que poner más atención. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo podemos saber si al trabajar con la imaginación no está uno formando imágenes positivas? Pues el dormir está en que vas a ver. Despierta y después abajo. Esa es la cruda de la vida de los seres. Un dormir pesado. Te vas a ver. Hay que despertar. A ver, Hablando de las impresiones, relacionándolo con refinar el mandamiento de Roma, cuando una persona está practicando la alquimia, la transmutación, y se identifica con el sentir como producto de esos programas que tienen los cuerpos, el magnetismo, esas impresiones cristalizan en yo en el grado. pues sí, pueden cristalizar las impresiones negativas en forma de yo. Sí, pues que dentro de nosotros hay mucho que explorar. Y eso es importante saberlo. Pues si ustedes pudieran por un momento desembotellar la idea, podrían ver entonces que esas 12 órdenes que existen en este universo, las cuales están la orden de Leo, del león, no tienen ego, ni cargan formas mentales o espíritus en su interior. Son criaturas que viven de instante en instante.
y nunca tiene el mal gusto de crear y reflexionen en todo. Bueno, hermanos, creo que la plática hasta ahora está bien. Ahora, nuestro hermano secretario, vamos a darle la palabra a decir algo sobre el orden de esta semana.